Hasta ahora hemos visto cómo utilizar PostCSS con varios plugins como Autoprefixer y Nested. Pero hay una serie de plugins, todo en un solo pack, que se conoce como CSS Nest. Vamos a ir a la web de cssnest.io, donde vemos que es todo esto del CSS del futuro. Significa que podemos utilizar la nueva sintaxis de CSS, de la nueva especificación, que todavía no está soportada por todos los navegadores desde hoy mismo, gracias a este pack de plugins que funciona con PostCSS. Como hemos dicho, pues PostCSS tiene varios plugins. Uno de ellos era Autoprefixer, otro es Nested, por ejemplo, y para determinadas propiedades de CSS del futuro también hay diversos plugins. Por ejemplo, aquí tenemos, si vamos a la pestaña Features, tenemos las nuevas propiedades que va a empezar a soportar CSS. Como veis, pues está Autoprefixer para los vendor prefixes, las custom properties o variables que ya comenté en un vídeo anterior. Calc es una función para hacer cálculos en base pues a, podemos cambiar tipo de fuente, tamaño, etcétera, con una simple función matemática. Custom media queries, que nos sirve para pues poner un nombre a determinados viewports. En lugar de tener que siempre poner máximo ancho, mínimo ancho, etcétera, pues podemos ponerle un nombre a ese rango de medidas y utilizarlo como una variable. En este caso pues se llaman las custom media queries. Igualmente para rangos podemos hacer un selector de varios elementos y clases en un solo nombre para englobar, etcétera. Hay varios y todos estos pues tienen un plugin en concreto. Por ejemplo, el de las variables que teníamos aquí al principio, custom properties. Si vamos a plugin documentation, pues vemos aquí el repositorio de este plugin, que se instalaría con PostCSS Custom Properties. Y así, pues con todos. Calc tendría el suyo propio, Media Queries tendría el suyo propio, etc. Pero CSS Nest es un plugin en concreto que engloba a todos. Entonces, de esta forma, instalando un solo paquete como dependencia, podemos usar todas estas librerías. Para poder utilizarlo, pues lo vamos a hacer como cualquier plugin de PostCSS que hemos utilizado hasta ahora. Vamos a la terminal. Y en la carpeta del proyecto escribimos npm install --save -dev post css nest. Lo instalamos como dependencia en nuestro proyecto. Esperamos que se instale. Ocupa un poco porque tiene varios plugins, como os he mostrado. Entonces es un fichero un poco más pesado. Bien, ya lo tenemos instalado, entonces podemos utilizarlo ya en nuestro fichero Google File. Por ejemplo, aquí seguido de var postcss vamos a llamarle la variable cssnest y requerimos el plugin recién instalado que es postcss cssnest. Y para utilizarlo, en la función css, que era la tarea que utilizamos para procesar el CSS, en el array processors, vamos a añadirlo a continuación. CSS Nest. Una cosa importante, hasta ahora hemos utilizado el autoprefixer, pero CSS Nest ya lo incluye por defecto dentro de la librería. Entonces, autoprefixer ya no haría falta indicarlo. Por tanto, podemos prescindir de esta dependencia y a la hora de configurar el plugin CSS Nest, pues le pasamos el mismo objeto que le estábamos pasando a autoprefixer, que era browsers mayores de uso del 5% y a partir de Internet Explorer 8. Lo copiamos aquí y este elemento dentro del array de procesado lo podemos eliminar. Pero en cambio Nested lo vamos a dejar porque no es aunque CSS Nest utiliza un plugin para nesting, en algunos selectores no funciona correctamente y es conveniente pues utilizarlo antes. Y si os fijáis, he puesto antes CSS Nested que CSS Nest. Esto se viene a decir lo que he comentado anteriormente, de que el orden de los plugins afecta a la hora del procesado. Entonces, por tanto, si nosotros estamos editando un CSS que tiene nesting, que tenemos clases anidadas
y primero le aplicamos CSS Nest y luego el nesting, quizá no entienda ese anidamiento, y entonces el CSS final o no sea el que nosotros esperamos o nos salte un error en la consola a la hora de lanzar la tarea. Por tanto, ponemos primero el CSS Nested para el anidamiento y seguidamente el CSS Nest para que todas esas variables y nuevas propiedades de CSS que vamos a utilizar a continuación las entienda. Por tanto, nosotros salvamos esto y ya no tenemos que hacer nada más. Lanzamos la tarea de gulp en la terminal y ya está preparada para escuchar los cambios que hagamos en nuestro fichero CSS, que a continuación veremos.